Bienvenidos a esta sesión del curso de lectura y redacción de la Facultad de Arquitectura. El día de hoy vamos a abordar el uso de los puntos suspensivos y el paréntesis. Este será entonces el orden en el que estaremos abordando la temática, de manera que comenzaremos con el uso de los dos puntos. Aquí en esta primera lámina pueden ustedes observar cuáles son las normas que rigen el uso de los dos puntos y vamos a analizar cada una de ellas. Al mismo tiempo estaremos nosotros dando algunos ejemplos a fin de que quede claro en la práctica cuándo poder aplicar los dos puntos y cuándo no es conveniente. Comencemos con el primer uso que tienen los dos puntos, ¿verdad? Dice un poco la explicación. Cuando yo coloco dos puntos es porque estoy presentando algo que vendrá después. Hay ciertas expresiones en algún sentido, pero precediendo lo que se va a presentar, se hace un anuncio y después aparecen aquellos elementos que se van a enumerar. Veamos. Uno de ellos dice, se emplea antes de una cita textual. Tengo yo aquí, estoy yo redactando, pero quiero utilizar las palabras de mi autor que en ese momento me venga a la mente o que yo tenga preparado para explicar que mi argumento pues tiene un apoyo de autoridad. Dice el ejemplo, conviene en ese sentido acudir al psicoanálisis. Tal vez previamente había algo que se estaba hablando sobre algún argumento y ahora, para reforzarlo, hago yo una explicación. Por eso tengo aquí los dos puntos y después viene una cita textual. Lo que sigue no lo digo yo, lo dice un autor, de modo que debo marcarlo con comillas. Y después referirme de quién es la parte que yo he citado o que he tomado de alguna autoridad académica. Dice aquí al psicoanálisis dos puntos y comienza la cita. La doctrina del ser se manifiesta a raíz de la proyección del lenguaje en el individuo. El autor es Tournier, el año en el que se publicó esto fue en el 2000 y se puede encontrar en la página 12. Pero también veamos en otros casos. Dice, plantea Robert Hooke, la estructura básica permite ampliar horizontes. De modo que cuando yo estoy anunciando algo, en este caso una cita textual, puedo utilizar los dos puntos. Se puede escribir de alguna otra manera, pero esta es una de las aplicaciones que tienen los dos puntos. Veamos otro ejemplo. Como Platón afirma en el Cratilo, o sea, Platón es el autor, el Cratilo es una de sus obras, y después aparece la cita textual. La referencia tal cual como aparece en el libro. El nombre es arquetipo de la cosa. Tenemos un otro ejemplo. Dice, explica Bonafonte, dos puntos, es una estructura sensible y de alta complejidad. Vean ustedes entonces este primer uso en nuestras redacciones académicas. Pasemos al segundo uso, la segunda norma o indicación para el empleo de los dos puntos. Dice, se emplea después de la fórmula que encabeza un escrito. En muchas ocasiones olvidamos este uso porque cuando estamos escribiendo en medios informales, como puede ser en el WhatsApp o
en el Messenger o en algunas otras partes, nos hemos acostumbrado a escribir sin puntuación. Pero cuando tenemos un documento formal que lo vamos a entregar a una autoridad, a alguna dependencia, alguna institución, pues podríamos comenzar con a quien corresponda, 2 puntos, o si conocemos el nombre de la persona, pues nos vamos a dirigir a él junto con su cargo. De manera que en los encabezados de un escrito tenemos aquí varios ejemplos, ¿verdad? Puede ser querido amigo, estimado señor, respetable maestro, distinguido miembro de la comisión o el cargo que pueda tener alguna persona dentro de una institución. Ahí entonces también se utilizan 2 puntos y aparte. No es 2 puntos y seguido dentro de estos escritos, es 2 puntos y aparte. Veamos ahora la tercera norma para el uso de los 2 puntos. Y bueno, esto ya tiene que ver con temas más relativos a una redacción, ¿verdad? Dice, para explicar o ampliar una frase anterior. Tenemos aquí el primer ejemplo. Dice, lo analizó con oportunidad. Bueno, tal vez esta oración ya me puede tener algunos sentidos implícitos, pero yo los voy a aclarar. Por lo tanto, le pongo 2 puntos y explico en qué consiste analizar con oportunidad. Vean ustedes, aquí es presentó, desarrolló y concluyó. Esto es lo que yo que estoy redactando esta frase considero que es analizar con oportunidad. De manera que estoy explicando en la segunda parte, después de los 2 puntos, qué es lo que significa la primera. Veamos otro ejemplo. No estaba lo importante. En este caso, pues lo importante puede ser dinero, documentos y valores. A fin de que quede explicado con mayor claridad, veamos otro ejemplo. Dice, los detalles fueron asertivos. Se aclararon dudas, dio ejemplos, citó adecuadamente. Aquí hay otra pequeña explicación. Dice, no era aceptable que saliera esta noche. ¿Pero eso qué quiere decir? Pues entonces, si yo lo voy a aclarar, utilizo los 2 puntos, es decir, voy a dar una explicación de mi primera oración con sentido completo. Y después de los 2 puntos, ¿por qué no era aceptable salir durante la noche? Dice, ocurrieron disturbios, se propagó la violencia, había mucho desorden, la vida corría peligro. Estos dos pequeños ejemplos pues nos ayudan a comprender el uso, pero veamos en situaciones donde tenemos mayor información. Miren, este primer fragmento corresponde a una explicación que da un personaje dentro de una novela que se llama Morirás mañana. Y dice el párrafo, veámoslo entonces con un moderado optimismo. Si yo analizo qué significa esta primera oración, digo, bueno, pues tiene un sentido completo, están aquí los elementos, pero yo quiero matizar qué significa moderado optimismo. Y entonces pongo los 2 puntos y explico, es decir, saco de sus plicas lo que está ahí implícito y lo hago explícito. Dice, el médico me ha dado la noticia, la mala noticia, de que me quedan 6 meses de vida más o menos, pero al mismo tiempo y sin quererlo, me ha permitido descubrir una noticia espléndida y alentadora. Y fíjense cómo nuevamente tengo 2 puntos para especificar qué significa eso. Que estos serán los mejores 6 meses de mi vida. Bueno, este es un ejemplo que de esa misma novela, un poquito más adelante, tomé este otro párrafo donde aparece nuevamente 2 puntos. Dice, no se trata de matar por el puro placer de matar, según la explicación que aparece en el personaje dentro de esta novela. ¿De qué se trata entonces? Dice, se trata de impartir justicia, de hacer algo bueno por el mundo antes de irme de acá.
de pensar por una vez en los demás y no en mí. Como ustedes pueden ver, los 2 puntos son como la llave para una explicación. Si bien es cierto que está precedido en todos los casos que hemos visto por una oración con sentido completo, usando los 2 puntos yo abundo y especifico sobre el sentido que tiene la primera oración que he mencionado. Pasemos ahora al cuarto uso o la normativa de los 2 puntos. Dice aquí, tras las preposiciones consecutivas como a saber o lo siguiente. De modo que si yo tengo una primera frase que tiene un contenido que no se explica cabalmente, yo puedo poner a saber 2 puntos. Y a saber va precedido por la coma, como lo pudimos constatar en alguno de los ejemplos anteriores, pero ahora veámoslo aquí. Dice, nos referimos a la teoría atómica, a saber, la de Epicuro, la de Leucipo y la de Dalton. Entonces, la teoría atómica, si no especifico yo a quién le pertenece, pues puede estar muy bien, pero ahora si yo la explico, abundo en ella, estoy siendo más específico y tiendo a referirme a una menor confusión cuando utilizo los 2 puntos y después la preposición consecutiva a saber. Veamos otro ejemplo donde se usa lo siguiente. Dice aquí, en el presente documento explicaré lo siguiente. Y ahí hay una enumeración de los asuntos que yo voy a explicar. De modo que después de a saber o de lo siguiente van 2 puntos. En algunos casos, las expresiones de preposiciones consecutivas pueden ir, si es necesario, acompañadas de una coma previa, como en la primera oración, o si no es necesario, como en la segunda, pues no lo acompaña la coma. Veamos ahora el caso número 5. Dice, para indicar la enumeración de las partes de un todo. Ejemplos, a fin de que tenga sentido este uso de los 2 puntos. Dice, tal como es sabido, la demarcación de la Comunidad Autónoma de Cataluña es geográfica y política. Consta de 4 provincias. Bien es que yo ahí puedo terminar mi oración, pero si yo quiero ser muy específico en describir cuáles son esas provincias, pues las enumero. Barcelona, Tarragona, Lérida y Gerona, por ejemplo, ¿no? De manera que mi lector no tiene que estar imaginando ni buscando cuáles son. Yo me quiero referir a esta enumeración para que sea muy específico, claro, conciso y preciso lo que estoy aludiendo y por eso lo pongo. Veamos el segundo ejemplo. Dice, nuestro programa académico analizará las fases del parto. Aquí lo que voy a explicar son las fases en las que se compone el parto: contracción, gradiente, descendiente, prodrómica y alumbramiento. Ahí está, ¿verdad? Entonces, hemos aquí visto cuáles son los usos que tienen los 2 puntos. Pero hay momentos en los que nos encontramos con ciertas incorrecciones y estas son las que debemos evitar. Dice aquí, no deben usarse los 2 puntos delante del verbo, excepto en citas textuales, ¿verdad? Bueno, pues dice, si yo tengo un verbo, cualquiera que este sea, puede ser es, dijo, llama, o el que a ustedes se les ocurra, nunca debe ir el uso de los dos puntos. Tengamos aquí un ejemplo. Dice, las poblaciones del área referida se llaman, y ahí no es necesario poner ese punto. Yo comienzo con mi enumeración, dice, pues se llaman Urén, Tanaquillo, Acachuén, Sopoco, Huáncito, Ichán, Tacuro, Carapan, entre otros. Aquí
ese punto está incorrectamente, esos dos puntos están usados de manera incorrecta y es importante tenerlos en consideración. Si yo escribo, por ejemplo, los hijos de Pedro son, no es necesario que yo ponga dos puntos. Y aquí me está diciendo la incorrección. No deben usarse delante de un verbo. Hay una excepción, pero nosotros debemos tomar en consideración que si hay un verbo, este no se sigue de los dos puntos, ¿verdad? Aquí tenemos este otro ejemplo. La reunión se llevó a cabo a tiempo y el coordinador dijo que no hay razones suficientes para preocuparse, pues esos dos puntos son incorrectos. Lo mismo va a suceder en este otro ejemplo. Tengo yo un verbo y después del verbo no se siguen dos puntos. He dado varios ejemplos a fin de que quede muy claro que después del verbo no debemos poner dos puntos porque no son necesarios. Dice nuestro último ejemplo, el material de los laboratorios se agotó con las prácticas del semestre, por eso mismo el encargado compró y ahí no deberían ir los dos puntos. Debe ir ya la enumeración tal cual. Dice enzimas, juegos de lisa, hidróxido de calcio, ácido nítrico, nitrato de potasio, etc. Por lo tanto, en estos dos casos no van los dos puntos, son incorrectos. Y bueno, pues entonces estas son las funciones que tienen los dos puntos, pero ahora vamos a pasar a revisar el uso de los puntos suspensivos. Hay que tener en consideración que en algunas ocasiones utilizamos puntos suspensivos, pero estos solamente deben ser tres. Si son dos, no son puntos suspensivos, y lo mismo ocurre cuando tenemos cuatro, ¿verdad? O cinco o seis. No debemos abusar de estos signos de puntuación, que son los puntos suspensivos. Tiene tres funciones que ustedes pueden leer en este momento en la pantalla y vamos ahora a analizar cada una de ellas de manera más detenida. Comencemos con la primera. Dice, los puntos suspensivos denotan que una frase queda incompleta. Es decir, cuando estoy redactando y pongo puntos suspensivos, quiere decir que hay algo más que yo no voy a escribir, pero que ahí todavía se dice. Este ejemplo lo leamos, lo dice, la cita fue en el lugar acordado y, bueno, pues queda la imaginación del lector, ¿verdad? Uno puede imaginar en la mente muchas cosas, pero el escritor ya no quiso completar la idea. Esta es la función que tienen los puntos suspensivos en esta primera norma. Es importante tener en consideración que no debemos abusar de los puntos suspensivos y constantemente estarlos aplicando en nuestra redacción. Lo que intentamos siempre que estamos redactando precisamente es ser muy precisos en aquello que nosotros deseamos expresar. Veamos otro ejemplo. Dice, admito que comprendo el argumento, pero, y lo dejo ahí incompleto. Veamos esta última frase. Dice, no quisiera, pero te lo voy a decir. Sin embargo, y ponemos puntos suspensivos. Hay una frase más por analizar. Dice, tenga presente lo siguiente. Perdón, tenga presente la siguiente afirmación. Tengo allí dos puntos y dice, quien no oye consejo, bueno, pues como este es un dicho, nosotros podemos imaginarnos qué es lo que concluye esta sentencia. Pasemos ahora al siguiente uso de este signo de puntuación. Y dice,
cuando se cita un fragmento textual y se eliminan algunas palabras para hacer más clara la idea que desea expresar. Tenemos aquí un primer fragmento, del que posiblemente había una mayor extensión, pero no todo el fragmento de mi cita me era importante. De modo que cuando yo estoy señalando entre corchetes 3 puntos, significa que ahí continuaba el texto, lo que se estaba diciendo, pero que a mí ya no me era útil y entonces solamente preservo aquello que significa algo para mí. Segundo ejemplo, dice, un sistema débil intenta evitar la crítica y de esta forma endeble escapar a la contradicción. Bueno, nuevamente aquí nos encontramos con una cita que yo le estoy indicando a mi lector que había mayor información, pero tal vez esa información no venía a cuento, de manera que yo señalo que lo he cortado para que se comprenda con mayor claridad mi intención de introducir esta cita dentro de la redacción que yo estoy aludiendo. Pasemos al tercer uso normativo de los puntos suspensivos. Dice, también puede colocarse en lugar de la palabra etcétera. Entonces, veamos algunos ejemplos a fin de que podamos constatar la aplicación de los puntos suspensivos. Dice, tenía que considerar todos los elementos. Estos consistían en dimensión, espacio, iluminación, textura, color, y si yo pongo los puntos suspensivos, ahí significa etcétera. Mi recomendación es que en los escritos formales evitemos en lo posible el uso de los puntos suspensivos y sería mejor escribir después de color, coma, etcétera, y no abreviarlo, sino escribirlo de manera completa. Otro ejemplo, dice, el estudio solo incluía algunas criptógamas y lo especificamos, ¿verdad? Briofitas, talofitas, pteridofitas, filicinias, etcétera. Un ejemplo más, dice, muchos son los personajes del periodo napoleónico, Tronchet, Malville, Portalis, Bigot de Prémeneau y Cambacer, por ejemplo. Después de Cambacer, en los 3 puntos tendría ese sentido de etcétera. Ahora pues ya hemos visto cuáles son los usos de los puntos suspensivos y nos queda por delante pasar a en qué momento puede usarse, cómo incorporar los paréntesis en nuestra redacción, ¿verdad? El uso de los paréntesis, en este caso estamos hablando de 4 normas, 4 momentos en los que los podemos utilizar y vamos entonces a comenzar con el primer uso del paréntesis. En algunas ocasiones, el paréntesis puede hacer la función de las comas que introducen una cláusula o una información adicional. Sin embargo, ¿qué diferencia habría entre una cláusula incidental y el paréntesis? Bueno, la relación es que la cláusula incidental tiene un vínculo directo con aquello que quiere afectar en la oración, ya sea con el sujeto, con el complemento o alguna particularidad de la acción misma. Los paréntesis no tienen una relación tan directa con el sentido de la frase, sino que es verdad, abundan en información, pero la información tiene, digamos, un sentido menos relacionado, menos directo. Vamos a ver este primer ejemplo para que se comprenda. Dice, profesor,
Hoy entrego el proyecto con los complementos necesarios y las autorizaciones requeridas. Tal vez el proyecto no se entregó a tiempo. Tal vez el proyecto tomó un mayor compromiso o alguna otra circunstancia. Entonces yo aquí estoy introduciendo cierta información que viene en los paréntesis. Dice, me retrasó la enfermedad que usted sabe, ¿verdad? De manera que este retraso por la enfermedad no es una información directamente relacionada con el proyecto. Digamos, el proyecto tal vez, si yo quisiera introducir una cláusula incidental por medio de comas, entonces sería información específicamente relacionada con el objetivo del proyecto, el nombre del proyecto, por ejemplo, el área a la que se podría referir el proyecto y demás, ¿verdad? Veamos el segundo ejemplo. Dice, con este último pedido concluimos la operación pendiente. Y yo estoy introduciendo por medio de los paréntesis cierta información, ¿verdad? Dice, espero comprendan la tardanza, por ejemplo. Entonces, el pedido puede tratarse de diferentes tipos de artículos y si yo introdujera una cláusula incidental, tal vez estaría referida directamente con el pedido, el contenido del pedido, pero en este caso, pues yo estoy solicitando que la información se comprenda o el sujeto se comprenda desde un imponderable que eminentemente pues pudo surgir en ese momento. Veamos entonces ahora el siguiente uso, el número 2, dice para intercalar fechas. En algunas ocasiones yo puedo estar refiriéndome tal vez a una situación, a un hecho histórico, a la publicación de un libro, y si considero que sea necesario, pues entonces voy a dar la fecha, pero la voy a incluir en paréntesis. Pensemos que yo estoy refiriéndome a la construcción de una catedral. Pensemos en la Edad Media. Para saber a qué periodo pertenece, pues pongo ahí los años en los que se hizo la construcción dentro de paréntesis. Veamos algunos casos. Este es el primer ejemplo. Dice, la Asamblea General de Representantes ratificó al comité evaluador, pero esta asamblea se renueva periódicamente, puede ser cada 2 años, cada 5 años, no lo sé, pero esta se refiere a la del 2021. Entonces, incluyo la fecha entre paréntesis. Aquí tenemos otro ejemplo. Dice, la aceptación de la teoría de los átomos de Dalton revoluciona las otras teorías de la época y sin duda a las posteriores. Como puede observarse en este segundo ejemplo, la teoría de los átomos surge precisamente en este año. Yo lo introduzco para que mi lector tenga esa información. Y finalmente, en este otro ejemplo, ¿no? El microscopio electrónico de barrido contribuyó a los estudios de la citología y la invención de este tipo de microscopio fue de 1965. Tal vez en este momento tenemos información, pues, que puede ser más precisa si utilizamos otro tipo de microscopios, pero ese al menos ayudó para la citología, por ejemplo, ¿no? Entonces, el segundo uso que tiene los paréntesis es para introducir fechas. Veamos ahora el tercer uso del paréntesis. Dice aquí, para contener las aclaraciones correspondientes a abreviaturas o a siglas. En algunas ocasiones, nosotros debemos utilizar alguna abreviatura o alguna sigla y sabemos de qué se trata, pero nuestro lector tal vez no lo sepa, de modo que yo incluyo dentro de paréntesis lo que significa esa sigla o esa abreviatura. Veámoslo en el siguiente ejemplo. Dice, las resoluciones fueron admitidas por el CGH. Y si yo no sé como lector qué significa CGH, el escritor o yo cuando estoy redactando, pues le pongo aquí el significado de
de esta abreviatura, Consejo General de Huelga, ¿no? Otro ejemplo dice, las variaciones de morbilidad en la enfermedad de Newcastle, dice ND por sus siglas en inglés, está relacionada con el paramyxovirus que la produce. En lo sucesivo tal vez yo pueda utilizar ya nada más ND, porque ya expliqué de qué se trata. Y no estar, si yo estoy escribiendo un artículo en relación con esta enfermedad, no estar escribiendo el nombre completo, sino como ya está explicado una vez, en lo sucesivo ya no es necesario ni escribirlo completo, ni estarlo explicando, sino poner ND, que sería Newcastle Disease, por ejemplo. Veamos otro par de ejemplos más a fin de que quede muy claro el uso de los paréntesis. Dice, según WMCO, con el uso de una buena iluminación se puede crear un ambiente muy diferente donde la elegancia y el estilo imperarán en el hogar. Bueno, si yo escribí WMCO, esto quiere decir William Morris Corporate, ¿verdad? Ya mi lector en lo sucesivo tiene idea de qué estoy hablando. Tenemos el último ejemplo, aquí dice la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, es un organismo internacional. Y aquí pues veamos este otro uso de los paréntesis. Y ahora revisemos el cuarto uso de los paréntesis. Dice, para encerrar traducciones. En algunas ocasiones que estamos citando a un autor, es posible que una traducción o que una frase, un epígrafe, una sentencia de un autor sea un poco difícil de comprender y nosotros presentamos la traducción, pero haya versiones diferentes de ese texto, de modo que es conveniente que nosotros pongamos la traducción cuando utilizamos la cita o la referencia original para que el lector no tenga que ir a buscarla, por ejemplo, ¿no? Aquí está un caso, dice, Heidegger sostiene que die Welt ist alles, was der Fall ist, ¿no? Esto es en alemán y dice, el mundo es la suma de nuestros hechos. Tengamos otro caso. Dice, Franson concluye con esta aseveración. The muscular system is responsible for the movement of the human body. Pero yo incluyo la traducción entre paréntesis como se señala aquí en este segundo ejemplo. Veamos dos casos más. Esta cita está en latín y dice amicus est quantum alter idem, o un amigo es un segundo yo. Por último, para ver este uso del paréntesis, tenemos en otro idioma, dice, apenas se ingresaba a la institución y la bienvenida es cálida y se abre con estas palabras. Découvrez le chemin des incroyables vasies souterrains, ¿no? Descubra el camino de los increíbles aljibes subterráneos. Con este último ejemplo, damos por concluida la sesión de hoy y esperemos que haya sido de algún provecho. Hasta un futuro encuentro.